hace pues, o no lo requiere cada vez más, ya sea como veíamos con el doctor Amato, por alguna directriz o dirección administrativa de quienes dirigen las universidades, o también en centros de trabajo que nos comentó clásico en hospital. No puedes trabajar solo porque pues tienen, como él decía, este matrimonio de médicos y enfermeras, y seguramente que hay otros escenarios donde también requeriremos de la visión y del trabajo de los otros, ¿no? Ahora, como veíamos con José, pues también se hace importante para los nuevos problemas que se deben de atender en la investigación, y si queremos comprender mejor pues el desarrollo humano, que es parte de lo que nos toca a los psicólogos, pero no exclusivamente, sino que puede haber otros interesados en ese estudio, pues es que vamos a tener la conferencia del doctor Javier de Jesús Rosendo Novales Castro, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en pediatría médica en el IMSS, maestro y doctor en ciencias médicas por parte de la UNAM. Él es docente de la UNAM en la Facultad de Medicina desde 1970, y en el 79, a partir de ese año, en la FES Iztacala, en entonces en el Iztacala, en donde es actualmente profesor titular C de tiempo completo, esa es la categoría más alta a nivel académico, y es expresidente de la Sociedad de Pediatría que trabaja para el IMSS, expresidente de la Sociedad Mexicana de Pediatría, exvocal en el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, ¿sí?, en 2 ocasiones, y miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, actualmente activo en esta academia. Ha dirigido más de 7 tesis y dictaminado más de 2 obras editoriales. Su participación en congresos pues ha sido extensa, más de 87, y también en la formación de los cursos que ha impartido, más de 86. Cuenta con 37 distinciones profesionales y académicas, entre las que se encuentra la mención honorífica en el internado de pregrado en el 74 y reconocimiento a los 40 años como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, diploma y medalla en el 2014. Ha presentado más de 220 conferencias, 221 la de hoy. Ha presentado más de 58 trabajos de investigación en congresos y jornadas, y colaborado en más de 28 artículos de revistas, como también en libros, que han sido 15. En su apoyo a la docencia se cuenta con la participación en la elaboración de varios planes y programas de estudio. Actualmente el desarrollo del programa de atención a la salud integral del adolescente, PASIA. Actualmente también es miembro del Comité de Bioética de la carrera de médico cirujano y del Comité Académico de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud de la UNAM por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y bueno, pues entonces... Oye, yo tengo uno más chiquito que eso, ¿Ah, en serio? Bueno, es que como nos dijo que está ocupado, le dije, no se preocupe, doctor, nosotros investigamos su vida. Entonces, pues fue la investigación que me ayudó a hacer Gloria. No, pues está muy bien, porque también pues yo lo trato y lo conozco porque afortunadamente hemos coincidido también trabajando en ambientes virtuales, pero pues conocer más de su trayectoria pues nunca está de más. Entonces, pues gracias. disculpa que lo estuvimos investigando. Entonces comenzamos con equipos de trabajo interprofesionales y educación interprofesional. Me pasa la siguiente, por favor. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. No los hablo mucho, porque son, claro, que es más como que minutos, pero bueno, estamos trabajando en esto de los equipos interprofesionales y trabajo de la educación interprofesional, y pues la conferencia va a ser hablando un poquito de competencias interprofesionales, un poco de educación y práctica de las mismas, las estrategias educativas para qué principalmente las consideramos necesarias, qué importancia tiene la asociación interprofesional, qué son los grupos y equipos de trabajo, cuál es la diferencia,
un poco de aprendizaje basado en problema, que es la técnica que utilizamos en este trabajo interprofesional, y algo para qué nos sirve, que es la acreditación y la evaluación, para terminar con un poquito de nuestro seminario de educación interprofesional que estamos trabajando y que los vamos a invitar a los que quieran sumar, que necesitamos mucha gente en esto, desde cuándo estamos trabajando y para qué. Entonces, más o menos son estos los temas rápidamente que vamos a tener. Entonces, esto de las competencias interprofesionales no es nada nuevo, ya es desde 1979, la OMS ya lo menciona, y aparte de decir la OMS que tenemos muchísimos aspectos que tomar en cuenta en los alumnos que se dedican a lo que preparamos para la atención en la salud, menciona que debemos desarrollar competencias interprofesionales de colaboración. Y creo que tomamos mucho en cuenta todo lo científico, la infraestructura, los conocimientos, pero creo que poco las escuelas se dedican a esta parte que es la colaboración interprofesional, que ya es señalada hace mucho tiempo. Y además hace énfasis en que esta colaboración interprofesional sea entre diferentes profesiones de la salud, no solo entre nosotros. Entonces, de repente sí colaboramos con nuestros alumnos entre los mismos de la profesión, pero muy poco o casi nada entre otras o con otras profesiones, y eso es lo importante. Y este es ya un concepto claro. Entonces, ¿cuáles son los problemas de que trabajemos entre nuestra sola profesión como uniprofesional nada más? Bueno, que para empezar no conocemos los roles de los demás, y cuando queremos trabajar con otras profesiones, pues cada quien agarra su rol como puede, como quiere, como prefiere, y ahí empieza a haber un problemita, porque no conocemos qué va a hacer el otro, ni cómo se va a interactuar con él. La comunicación también está limitada si no sabemos trabajar en grupos. El esfuerzo del trabajo en equipo se coordina mal, porque no nos conocemos entre sí y ni sabemos de los demás. Y el trabajo en equipo entre los profesionales diferentes de la salud produce errores que se pueden prevenir si trabajamos multiprofesionalmente o interprofesionalmente. Entonces, todo esto evitamos si se incluyen experiencias interprofesionales en el curso que les damos a los alumnos. La intención de esto es que sea desde que los estamos preparando para terminar su profesión. Sirve, por supuesto, después, pero es más importante que desde que están preparándose los enseñemos o les demos oportunidad de trabajar con equipos de diferentes profesiones para integrar, en este caso, equipos de atención a la salud, que es en donde el enfoque fundamental va a ser el paciente, la comunidad, la población, pero que esto va a redundar en una mejor atención. Pásame la siguiente, gracias. Entonces, cada vez el interés en esto se va incrementando, y entonces ahora ha surgido, por supuesto, pues que debe haber educación interprofesional, o sea, y esto es lo que estamos proponiendo, que sea el alumno educado desde el principio en esto. Y el punto central de esto es la colaboración entre todas las profesiones, para que esto identifique metas y perspectivas sobre un proyecto común, que todos colaboren adecuadamente y que no haya estos errores que se trabajan. Entonces, esta educación interprofesional es la intención o el objetivo final es lograr una práctica colaborativa y que sea centrada en el paciente. Esta práctica colaborativa se supone que el significado de esto es transitar de la interdisciplinariedad a la interprofesionalidad. La interdisciplinariedad lo que hace es intentar resolver los problemas de diferentes problemas que tenga el paciente desde distintas profesiones, pero aisladas. El problema es que cada quien toma su rol. Pues yo lo que tengo que hacer es esto, y no sé lo que está haciendo el médico, ni sé lo que está haciendo el odontólogo o qué está haciendo el optometrista. Cuando el paciente es único y tiene muchas cosas en las cuales lo que sabemos hacer interconsultas, ¿no? Entonces ahí viene la interdisciplina o la multidisciplina, pero todos trabajan aisladamente. Pocas veces nos logramos reunir y decir, mira, yo estoy haciendo esto y esto, y se contrapone o no con lo que tú haces, o se suma el esfuerzo de que estamos haciendo. Entonces, esto hay que migrar a la interprofesión, en donde las diferentes disciplinas trabajan en conjunto y de manera integrada para lograr el objetivo que tenemos, que es precisamente el mejorar a nuestro paciente. Entonces, ¿cómo se define la interprofesionalidad? Como una práctica cohesiva entre profesionales de diversas disciplinas, y que esto se preocupan por conciliar diversos puntos de vista para atender problemas de la población en materia de salud, así como educar en la práctica. O sea,
esta interprofesionalidad ya va más allá de que colaboremos, sino de también que tratemos de educar en esta práctica desde el principio, como decimos, ¿sí? Entonces el enfoque es importante esto para la atención de diversos problemas que puede tener un paciente, porque esto además implica que el paciente esté en disposición de participar como parte del equipo. Entonces la interprofesión tiene el objetivo de que el paciente, ¿cuántas veces no sé si les pasa a los psicólogos realmente, pero yo creo que también debe ser algo similar? Los médicos estamos muy hechos a que viene el paciente a la consulta, le damos indicaciones, le escribimos su receta, se tiene que tomar esto cada 8 horas durante 10 días o durante un mes, y si es un padecimiento crónico, peor, ¿no? Los diabéticos, entonces estos, pues todos los días tienen que tomar a las 8 de la mañana, y el paciente lo hace un mes, 2 meses, y al tercer mes ya está hasta acá y se lo olvida. Y no nos preocupamos por eso. Entonces llega el paciente y nos dice que sí se lo tomó, pero seguía mal controlado, y ahí estamos en el estilo y el afloje. Entonces aquí el paciente es parte del equipo. Entonces él debe de formar parte del mismo, y entonces si lo integramos y le explicamos por qué se lo va a tomar así, por qué debe de persistir más tiempo, por qué le va a pasar si no y se descontrola, cuáles son las consecuencias, entonces eso nos falta mucho a veces hacer, pero lo hacemos en el equipo, ¿no? Con todo lo que puede sucederle desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de optometría y las diferentes disciplinas que atendemos al paciente. Entonces la idea es esa precisamente. Entonces, ¿qué es lo que requiere la buena práctica interprofesional? Necesitamos apoyo institucional. Ha sido difícil, ¿eh? Empezamos, ahorita van a ver, quizá les mencionó algo Dante, pero yo les voy a comentar también, desde el 2011, y al principio pues nadie nos pelaba, ¿no? Ningún jefe de carrera, y estábamos trabajando de casi todas las carreras todo el tiempo, pero no les interesaba mucho, como que lo veían como algo no importante. Pero el apoyo institucional es fundamental, si no, empezamos a hacer cursos y no iba nadie. ¿Por qué? Pues porque no nos apoyaban los jefes de carrera mandando a sus profesores, mandando a sus alumnos, y pues interprofesión, bueno, empezamos con multidisciplina, ya veremos ahorita un poco más adelante de eso, pero ya con el tiempo y con estar revisando en la literatura y todo, sale el concepto de interprofesión, que es mucho más importante que la multidisciplina, porque es integrar a todos con una sola finalidad, ¿no? De trabajar en el equipo. Entonces la cultura de trabajo, que es así, tenemos bastante afortunadamente, pero aquí debemos agregar el trabajo interprofesional, ¿no? Entre todos. Los elementos ambientales que impulsan la práctica colaborativa. Entonces, esto que también desde hace muchos años se está mencionándose es fundamental. Los líderes encargados de formular las políticas de atención a la salud tienen que entender esto. Y ya lo están entendiendo, porque ya viene parte de lo que les voy a decir más adelante, y que ya conocemos que nos está sucediendo en la escuela, nos están certificando cada 5 años, ¿no? Pues entonces, bueno, no sería una certificación, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Acreditación. Nos están acreditando cada 5 años. Esa acreditación es parte fundamental y ya van a tomar en cuenta la interprofesión. En Estados Unidos y en Canadá ya lo están tomando en cuenta los organismos acreditadores. En México todavía no, pero estamos trabajando en enviar una carta a los organismos acreditadores de México para que también lo hagan, porque esa es la mejor presión que puede tener una escuela, para que, pues decir, oye, van a venir a ver si estamos trabajando en multiprofesión o en interprofesión, hay que hacerlo, ¿sí? Así como nos están evaluando que trabajemos cosas de inglés o de otro idioma, y con los alumnos que les dejemos bibliografía en otro idioma para que empiecen a ejercitar esto, pues así nos van a venir a certificar, a acreditar el nuestro camino. Y entonces son pocas realmente a nivel nacional las acciones que se han tomado al respecto. Entonces, ¿cuál es el modelo que proponen algunos autores? Que empiece desde la educación básica. Nosotros estamos acá, ¿eh? O sea, esto idealmente debe estar desde la educación básica, pero en México todavía, pero para nada. Nosotros empezamos acá, en la educación de pregrado, y debe seguirse a lo largo de la preparación del alumno, en el posgrado y en el desarrollo profesional posterior. Entonces, el aprendizaje de esto es continuo y los resultados pues, van a ser que van a mejorar las actitudes, la percepción, el comportamiento colaborativo y el desempeño en la práctica, que es lo fundamental. Y finalmente, pues hay factores que pueden facilitar o interferir esto, pues ¿cuáles? Pues, la cultura profesional. Este es un factor que generalmente aquí frena esto, porque cada quien tiene la cultura de su propia profesión. Y entonces, pues defendemos lo nuestro un poquito y nos limitamos a los demás que quieran meterse con nosotros.
Y esto estamos luchando un poquito también contra eso, pero se logra mucho cuando empezamos a formar los grupos, la verdad, porque la gente sale muy estimulada en haber trabajado colaborativamente con otras profesiones. Entonces, la cultura institucional, por supuesto, pues todavía ni siquiera existe cultura de trabajo interprofesional acá. Las políticas de fuerza laboral y de financiamiento son fundamentales. Estamos trabajando con lo que se puede. Ya estamos logrando optativas, afortunadamente. Ya las hay, incluso en psicología también hay una optativa que se puede lograr con educación interprofesional. Entonces, eso va a ayudar muchísimo a los siguientes cursos que vamos a estar dando. Y eso pues tiene como resultado que mejore la salud individual, la salud de la población y la salud pública, por supuesto. Entonces, pero requiere de un cambio en la organización, en la eficiencia del sistema y la eficacia de todo esto. Si lo logramos, ojalá pudiera ser. Me pasa la siguiente, por favor, espérense. ¿Y qué estrategias educativas? Bueno, son muchas, ¿no? Adelante. Es el conjunto de decisiones sobre los procedimientos que vamos a utilizar, ¿no? Nosotros aquí, esto debe ser coherente con los objetivos y que tenga intención pedagógica para tener o crear cosas que tengan, en la que el personal que trabaja en esto debe ser reflexivo sobre todo, debe comentarlo, debe discutirlo, ¿verdad? Y ver qué es mejor para todo el grupo. Pásame la siguiente, por favor. Entonces, tenemos que lograr los 3 saberes con estas estrategias. El saber conocer, que es lo que hacemos siempre, ¿no? Que de memoria se sepa esto el alumno. Y le damos conferencias magistrales que a veces hay gente que tiene mucha habilidad para esto y dice el alumno, uy, qué padre, ¿no? Esta conferencia estuvo padrísima. Pero ya está eso perfectamente documentado, que sale de la conferencia y sale el 60% de lo que se dijo, pero que a la semana llega el 20% con trabajos. Pero si lo hace él, es diferente. Entonces, debemos de llegar a saber actuar. Y si lo discute con los demás y sabe cómo hacerlo, pero además sabe decidir en qué momento y cómo, entonces sabe hacerlo. Entonces, estos 3 saberes son los que tenemos que fomentar. Y esos 3 saberes se fomentan con esa colaboración en grupo, precisamente. Y con enseñarnos a que deben de decir su punto de vista, pero respetar el de los demás. Eso es fundamental. Y esta formación de grupos, eso es lo interesante, que hacemos que convivan, que discutan y que respeten lo que cada quien dice. Y de eso se trata. Si lo hacen ahorita bien, les va a servir para todo el resto de su carrera y de su profesión cuando la elaboren y cuando participen en esto. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias? El saber conocer, decíamos, se concientiza con el conocimiento, con los datos, hechos, etc. Eso sí, aquí pues el pensamiento y la información es lo principal. Pero pasamos al siguiente hecho, y es el saber hacerlo. Una vez que lo conocemos, es la actuación que pone en juego el conocimiento de todas las técnicas, procedimientos, pero que permiten que se aplique a la realidad de forma sistemática y además reflexiva, que esto es fundamental, ¿no? Entonces, aquí ya se elaboran proyectos, se resuelven problemas. Y la siguiente, el saber ser, que esto es actitudes, valores. Entonces, este proyecto de colaboración es el que más nos interesa. Que lleguen los alumnos a esto en la mayoría de los casos. Esto es lo más importante, no nomás el conocimiento como tal. Pásame la siguiente, por favor. Entonces, ocupamos muchísimos, estos son los tipos tradicionales de estrategias, pero principalmente ocupamos los primeros 6 habitualmente. Entrevistas ocupamos poco nosotros. Creo que las entrevistas mucho más utilizan, por ejemplo, ustedes como psicólogos y algunos otros, pero nosotros poco la entrevista. Pero el juego de roles, la discusión dirigida, el aprendizaje en la biblioteca se ha convertido en el aprendizaje en la internet. Ya la biblioteca lo visita tampoco, porque toda la información está ahí. Lo que tenemos que enseñarles es a valorar la información y decidir cuál es la información buena, porque hay muchísima información que no es tan buena por internet. Entonces, esta parte es muy importante para nosotros. Ahora, ¿cuáles son los problemas que actualmente tiene la educación? Es que hay ausencia de estrategias que promuevan. Lo que debemos promover es la comprensión del proceso de resolución. No hay muchas estrategias para esto. El desarrollo personal, que es fundamental. La decisión del sentido de autoevaluación. Qué difícil ha sido para nosotros la evaluación. En medicina estamos trabajando con lo que les llamamos el aprendizaje de problemas, que es casos que tienen que resolver el alumno por sí mismo, pero y el profesor únicamente es una guía para esto. Pero el alumno detecta cosas que no sabe y va, revisa y trae el conocimiento y lo discute con sus compañeros. Y esto ha dado muy buen resultado. Pero a la hora de la evaluación, nosotros tiene que cambiar la evaluación. Ya no es las evaluaciones de ABCD, ¿no? Y decía un compañero cuando
daba clases aquí, que ya no está dando clases de medicina, y decía eso a los alumnos, es que yo no sé qué voy a hacer cuando yo me enferme y ustedes me encuentren en un servicio de urgencias, van a decir, aquí está el paciente tirado, está inconsciente, A, está en coma, B, está dormido, C, así van a contestar cuando usted ve, pues no se puede con exámenes, cuando tienes al paciente enfrente, ¿no? Hay que tomar decisiones. Entonces, la evaluación tiene que cambiar con el proceso que estamos diciendo. ¿Y cuál es la mejor evaluación? La que se hace en los mismos alumnos y entre ellos, la evaluación por pares, y nosotros por supuesto participamos, pero es la que tomamos menos en cuenta. Entonces, los alumnos se conocen muy bien y cuando trabajan en el equipo se autoevalúan y se evalúan entre pares, y esto ha dado muy buenos resultados, pero ha sido difícil. Los alumnos no lo quieren todavía. Hemos hecho ya unos trabajos que publicamos en donde es el problema principal. Les preguntamos cómo les va en el internet, si tienen problemas en casa que no lo tuvieran, si les ocupa mucho tiempo, y la mayoría responden bien en todo, pero en la autoevaluación y la evaluación por pares, no, es que esa debe ser la del maestro, porque el maestro tiene experiencia, nosotros no tenemos mucha experiencia en eso. Además, luego evalúan porque les cae bien o porque les cae mal, y si la evaluación no les explica y les dice cómo está, lo hacen bastante bien y es bastante cercana a la evaluación de nosotros cuando hacemos promedios. ¿Sí? Entonces, esto de la autoevaluación es fundamental también en el proceso que estamos haciendo. Entonces, la ejecución de procedimientos planeados y sistemáticos, que este es lo que hacemos con los casos clínicos. Entonces, tienen que desarrollar capacidades personales con actitud crítica y proactiva que permitan la participación del proceso autónomo. En este ABP, aprendizaje basado en problema, el centro del aprendizaje es el alumno, y ese aprendizaje no es enseñanza, el profesor pasa a segundo término. El alumno es lo importante aquí, y esto es lo que tenemos y favorece este aprendizaje autónomo precisamente. Entonces, recuperar saberes conceptuales como instrumentos y estrategias para ponerlos en acción, que lo debe hacer el mismo alumno. Entonces, ¿cómo desarrollamos los equipos de trabajo? Bueno, los profesionales habitualmente trabajan independientemente con el desempeño de funciones, responsabilidades, etc. Y cada uno da sus contribuciones como profesional de la salud para resolver problemas. Pero esto es lo que es más multidisciplina, no interprofesión o multiprofesión. Pásenla así. Entonces, el problema que hay es que cuando se asocian, cada profesión ha luchado por definir identidad, valores, esfera de la práctica y su papel ante el paciente, pero su papel como profesión. Entonces, cada profesión cuida la salud y trabaja dentro de su propio siglo para asegurar a sus miembros, a los profesionales de esa profesión, para que tengan experiencias, valores y la solución de problemas que ellos consideran, pero separados de los demás. Ese es el problema que tenemos. Eso lo ha definido desde hace mucho tiempo varios, pero aquí hay que cambiar de alguna manera, ¿no? Entonces, en el caso de los equipos multiprofesionales, hay áreas de superposición. O sea, de hecho, en el caso o no, también cuando trabajamos por separado, tenemos áreas en donde hay competencias que se superponen, pero que debemos de compartirlas y definir entre los dos quién hace qué cosa, no pelearnos por hacerlo o por no hacerlo, porque eso es muy fácil. No, eso le toca a la enfermera, ¿no? Y yo me voy. Y sucede en los hospitales, o al revés. No, eso lo debe hacer el médico y la enfermera, no yo. Entonces, hay cosas que se superponen que podemos hacer ambos, pero lo importante de trabajar como interprofesión es que lo definamos desde antes. Mira, yo lo hago en estas condiciones, o tú lo haces en estas otras condiciones, o siempre, pero ya lo definimos. Y entonces ya no nos vamos a pelear, o vamos a dejar algo sin hacer para perjuicio del paciente, que eso es lo importante, que sucede constantemente, ¿no? Entonces, a menudo esto conduce a pérdida de rol debido a confusión en cuanto a dónde comienzan y dónde terminan cada uno de los límites en estas prácticas, y son errores que cometemos frecuentemente. Entonces, hay brechas, ¿no? Dice que pueden impactar la seguridad y la calidad, sobreposiciones y redundancias que también pueden impactar el acceso al uso y los recursos y la consistencia entre los profesionales, ¿no? Entonces le dice el tío, pues no es posible que te tengo que presionar cada vez que tenemos que trabajar juntos. Entonces, vamos a hablar de grupos y de equipos muy rápidamente. Esto puede ser toda una conferencia de una hora, pero el grupo de trabajo es individuos que trabajan en forma independiente, pero tienen un objetivo global. Estos grupos pueden ser de 4, 6, de 10 o de 20 personas. Y en estos se puede o no trabajar uno al lado del otro. A veces puede ser en el mismo departamento o en departamentos cercanos
etc. Esto sucede mucho en las instituciones, ¿no? Y entonces tienen forma de trabajar con responsabilidad y liderazgo en un grupo, pero son muy diferentes a los de un equipo. ¿Por qué? Me pasa la siguiente, por favor. En el equipo generalmente son más pequeños, se trabajan, se dice que entre 7 y 12, algunos dicen que entre 5 y 9 es lo ideal. Nosotros pensamos para trabajar con los estudiantes que entre 5 y 9 es suficiente, porque más se complica un poquito para trabajar más en grupo, pero hasta 12 dicen algunos autores. Entonces son grupos pequeños generalmente y tienen habilidades complementarias y están comprometidos con un objetivo común. Y una forma de trabajo que sostiene la responsabilidad de cada uno. O sea, sí tiene cada quien su responsabilidad, pero los demás saben qué responsabilidad tiene cada uno y se conocen. Entonces saben cuáles son las limitaciones. Y además el objetivo es que si conozco su responsabilidad y tiene un poco que ver conmigo, puedo ayudarlo en un momento o me puede ayudar a mí. Y esa es la importancia de trabajar en equipo, ¿sí? El otro, en el grupo, cada quien trabaja por su parte y es responsable. Y si no lo hizo, a los otros no les interesa. Acá no. Acá sí nos interesa que hagan todo lo que tienen que hacer cuando trabajamos en equipo. Pásenme las siguientes. Entonces hay algunas diferencias entre los grupos y equipos. Y la intención de esto es hacerles ver que nosotros queremos que trabajar como equipos. En los miembros, por ejemplo, la responsabilidad es individual. Y aquí la responsabilidad es conjunta y se aprovecha el talento colectivo. El objetivo aquí se lo define la organización. En cambio aquí los objetivos son específicos del equipo y pueden ser distintos a los de la organización. Pueden o no serlo, pero el grupo los define, ¿sí? El resultado aquí se obtiene por la contribución de cada miembro, se suman, pero aquí se obtiene por el producto de trabajo colectivo y entonces se potencia el resultado. Es un resultado mucho mejor. El líder aquí es fuerte y centrado en la tarea, lo impone además la institución. Aquí no, el liderazgo puede ser compartido por varias personas y lo decide el grupo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mucho se maneja que el líder es el médico y lo que queremos ir en contra de esto, porque realmente cualquiera puede ser líder. Y entonces se maneja mucho que la enfermera está siempre subordinada al médico y la enfermera tiene su lugar y tiene su papel y no siempre debe ser subordinada. Hay algunos sitios y algunos momentos en que la enfermera puede llevar el liderazgo y ser la que define las cosas. Y así sucesivamente para el que es ortodontista, para el odontólogo, para el psicólogo y los que trabajan en ese grupo. Entonces aquí cualquiera puede asumir el liderazgo, que es lo importante, ¿sí? Las reuniones se informan, se discuten, se decide y se delega el trabajo. Y el que decide siempre es el líder de lo que se discutió. Aquí no, son abiertas, se decide y trabajo conjuntamente. Entre todos llegan a un consenso o a una decisión. Pero entonces sí hay diferencias y lo ideal es trabajar en equipos, que es lo que queremos hacer nosotros. Y este es el aprendizaje. ¿Cuál es la manera, la estrategia? Pues la estrategia decidimos que fuera, puede haber otras, pero nosotros decidimos que fuera el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es esto? La diferencia es con la enseñanza tradicionalista, que algunos alumnos pueden desmotivarse o fastidiarse porque se les obliga a memorizar una gran cantidad de información. Entonces, la enseñanza tradicional es esa: alguien viene de una plática o les dice, se leen de acá a acá de este libro y vienen y me lo recitan. Y ese es como se aprende, ¿no? Y así en esa escuela, así 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8, y así de memoria, ¿no? No los aprenden a razonar porque 2 por 2 son 4 y así sucesivamente. Entonces la idea de esto es, no, al contrario, crear. Esto favorece que carezcan de habilidades de razonamiento y el alumno realmente es un sujeto pasivo que solo recibe información. En cambio, en el aprendizaje basado en problema, se hace un problema que surge como alternativa de modelo. Entonces, en el ABP el alumno busca aprender aquello que considera necesario para resolver el problema, que se lo plantean, los problemas que se le plantean que pertenecen a diferentes áreas del conocimiento. Entonces, dependiendo de a dónde quiere ir uno, plantea el problema con un caso, normalmente lo hacemos con un caso, y el alumno lee el caso, ve qué problemas, hace un listado de los que le llamamos pistas que le pueden llevar a resolverlo. O sea, las pistas son todo lo que tiene un paciente, por ejemplo, y con eso va y investiga, pues, que tiene esto y esto y esto, qué quiere decir cada uno de los términos. Si no los entiende, no se los decimos ni se los definimos nosotros, sino el alumno va y lo investiga, y cada quien por su parte, y vienen con lo que investigaron y lo discuten, ¿sí? Me pasa la siguiente, por favor. Entonces aquí el aprendizaje es una estrategia que plantea un problema o situación de la vida real
y sirve como detonador para que el alumno cubra las metas de aprendizaje. Entonces se le plantea ese problema que va a analizar como una situación especial. Y aquí el aprendizaje no se centra en resolver a fuerzas el problema, sino en aprender a resolver el problema. O sea, no importa si no llegan al diagnóstico definitivo, sino lo que importa es que buscaron y crearon varios, y a lo mejor los alumnos llegan a 3 diagnósticos diferentes, pero van a discutir cuál es el que más se parece al caso con lo que traen de información. Entonces, eso hace que identifiquen los temas del aprendizaje y los estudien. Y cuando lo llegan además a resolver, se van muy contentos, porque lo hicieron ellos solos. Y ese aprendizaje se le queda, pero por muchísimo tiempo. Mucho más que si les hubiéramos dado el tema de memoria, o el profesor ahí diciéndole paso por paso lo que tenía el paciente, se les queda grabado, porque ellos mismos lo resolvieron. Entonces es un aprendizaje mucho más a largo plazo. Entonces es una experiencia pedagógica organizada para investigar y resolver problemas que se presentan enredados en el mundo real y posee las siguientes características. Comprometen a los estudiantes, o sea, es un aprendizaje significativo. Organiza el aprendizaje alrededor de problemas holísticos. Crea un ambiente en el que los docentes alientan a los estudiantes a pensar crítica y creativamente. Y por supuesto el profesor los tiene que guiar en la indagación. Si andan muy perdidos, no, mira, acá no va la cosa, pero además diciéndoles preguntas, pero ¿y qué te parecería esto? ¿Y qué no crees que eso te lleve hacia otra parte? Inclusive muchas veces junto con el problema ya tenemos algunas preguntas planteadas como guía para profesores nuevos que llegan y no conocen el caso. Les damos un material en donde ya está el caso resuelto y con preguntas. Y entonces con eso se dan una idea y cualquier profesor, inclusive sin mucha experiencia, puede seguir el caso. Eso hacemos en medicina. Aquí en el trabajo interprofesional estamos planteando casos. Hemos tenido algunos problemitas porque pues, estamos más médicos que de otras profesiones, aunque están de todas. Pero además, pues nos hemos ido yendo un poquito a casos médicos y ya en el último curso nos los dijeron, y se va uno sin darse cuenta, nos los dijeron los alumnos de psicología, oye, pero pues no hubo ningún caso de psicología. Ah, caray, sí es cierto, teníamos alguno odontológico, teníamos alguno de optometría, pero no teníamos de psicología. Pero no las hay, tratamos de buscar casos reales, además, que ese es mucho mejor que inventar cosas, pero se pueden inventar algún caso. Entonces, por lo pronto, en el siguiente curso tenemos la idea de inventar uno de psicología, porque no hemos encontrado casos reales. En cambio de medicina hay muchos, ¿no?, que se pueden discutir y crear una discusión muy agradable. Bien, me pasa al siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Por supuesto que esto tiene ventajas y tiene desventajas, como todo. Las ventajas son que está centrado en el estudiante, permite desarrollar competencias genéricas, facilita la integración curricular, es divertido, entretenido y motiva a los estudiantes. No están sentados ahí una hora escuchando un tema, sino están discutiendo, se paran, pueden utilizar internet, pueden utilizar libros, se vale de todo aquí. No se vale que nomás inventen cosas, sino se vale que revisen. Y claro, se llevan una tarea para revisar en casa que van a venir a discutir en la siguiente etapa para el diagnóstico, tratar de hacerlo y tratar de hacer diagnósticos diferenciales también, ¿no?, que es lo importante. Entonces se vuelve más divertido y entretenido, no se vuelve ningún alumno para nada, ¿no?, al contrario, ¿no? Luego, fomenta el aprendizaje más profundo y tiene un enfoque constructivista, que es lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, los estudiantes activan sus conocimientos previos y construyen sobre marcos conceptuales, son conocimientos preexistentes, ¿sí? ¿Tiene desventajas? Sí, claro. Dificulta, por ejemplo, dificultad para los profesores que disfrutan transmitiendo su propio conocimiento. Esto, nosotros esto lo empezamos en medicina en el 2009, el doctor Dante y yo fuimos los primeros, con un curso que nos dieron como a 15 profesores y nadie les ocasió de los otros 13. Pensamos que todos iban a hacerlo en sus grupos, los únicos que lo hicimos son nosotros. Teníamos la ventaja que teníamos el mando del módulo, estaba de jefe del módulo del doctor Dante Amato, y convencimos a más de la mitad de los profesores para empezar los primeros 2 semestres como un, ¿cómo se llama?, con algunos grupos, con los que teníamos nosotros y 2 profesores más. Y con esto les presentamos los resultados en el siguiente semestre y de ahí en adelante cada semestre, el intersemestre, hacemos un curso en donde fuimos convenciéndolos para que todos lo implementaran. Entonces logramos hacerlo relativamente rápido, en menos de un año el módulo completo estaba trabajando en ABP.
lo cual no ha sucedido en los demás. Sí, ya tenemos varios módulos que lo hacen, afortunadamente, yo creo que más de la mitad, pero no pocos módulos lo hacen todos los profesores como nosotros. Lo logramos hacer gracias a esta facilidad que tuvimos de convocarlos, de estar en las juntas y de que, les voy a decir que además, en el primer año que ya lo decidimos hacer todos, 3 profesores se fueron. No, pues nosotros no, ya no les gusta por esto, porque ya tienen su recetario, ¿no? Su forma de hacerlo y cámbiaselas, y pues sí, se van actualizando y van dando cosas nuevas del módulo, pero yo las doy, ¿no? Sí. Y no es fácil al profesor, además que el alumno llegue y le diga, oiga, no, pero yo leí esto, porque aquí se trata de eso, de que el alumno vaya a investigue y trae cosas que uno no ha leído, pero así es la vida, y esto sirve para que uno mismo aprenda más. Entonces ha sido bien difícil en ese sentido, porque los profesores no, pero se han echado para atrás muchos, ¿eh? pero vamos logrando mucho, porque se ha ganado en medicina. Yo creo que ya el 50 o 60% de los grupos ya están trabajando en ABP. Entonces eso lo consideramos nosotros bueno, y los alumnos salen muy contentos de los cursos. De hecho, son alumnos que en los hospitales trabajan mejor que los de la Facultad de Medicina y todo, porque ya van y buscan ellos. Entonces no se tienen que esperar a que les digan. Entonces los profesores los ven con muy buenos ojos cuando vienen de esta cara, porque ya trabajan más fácilmente y ellos solos construyen su conocimiento, que eso es de lo que se trata esto, ¿no? Entonces, ¿se requiere más personal? Sí, ya que los tutores deben trabajar con pequeños grupos. Nosotros tenemos grupos hasta de 40 hemos tenido. Y entonces hacemos 4 grupos, somos 2 profesores, tenemos la ventaja de que somos 2 casi siempre, y entonces trabajamos un ratito los dividimos en 4. Cuando son normales de 32 alumnos, por ejemplo, ya tenemos 8, que es mucho mejor trabajar con 8, y entonces son 4, entonces yo me dedico a 2 y Dante a 2, y luego los cambiamos y así, y eso mismo hacen en los demás grupos habitualmente. Pero trabajar con 2 se puede, pero trabajar ya con más es difícil, no está tan fácil, ¿no? Entonces sí se requiere de que haya más profesores. Puede haber insuficiencia de recursos también, ya que los estudiantes tienen que acceder simultáneamente a libros, revistas, computadoras. Se puede privar a los estudiantes del acceso a ciertos profesores inspiradores. Eso sí es cierto, hay muchos profesores que tienen un don de la palabra muy bueno y dan conferencias muy padres, ¿no? Y que todos hemos admirado, ¿no? Oye, qué padre estuvo la conferencia de este cuate, ¿no? Pero pues esto no se trata de eso. Pero tampoco está peleado, porque nosotros trabajamos de repente de manera mixta. Entonces también tenemos 3 horas seguidas en el módulo, entonces damos 1 hora nosotros una conferencia, hacemos que los alumnos den 1 hora y 1 hora con caso clínico trabajamos con ABP, entonces lo hacemos de manera mixta. Entonces ayuda mucho a que esto también. Y además, esto también, sobrecarga de información. Los de otros módulos nos reclamaron cuando empezamos. Por ejemplo, el módulo de cardio es 4 veces a la semana, entonces siempre los abarcaba mucho a los estudiantes, nosotros somos 1 vez a la semana. Ellos tienen 10 horas, nosotros 3. Y entonces, pero los alumnos ocupaban en internet mucho más horas que en clase con este modelo, porque cada semana les vamos dejando trabajar sobre el caso clínico y tienen que ir avanzando. Entonces no hay semana que no tengan que revisar cosas de nosotros. Entonces les decían, es que tenemos que revisar el info esto y esto. Entonces los profesores se quejaban de que pues, tenían que estudiar el info en vez de cardio. Les decía yo, bueno, pues ustedes pónganles tareas y pónganles trabajo de búsqueda de información, no les dejen nada más, porque la cosa es que luego les dejaban los trabajos clásicos que les dejaban, busquen sobre fiebre reumática y les entregaban al fin del semestre un memotrato así, que ni se aprendían y que muchas veces copiaban y pegaban. Pues eso no sirve de mucho, esos trabajos, ¿no? Y nosotros además no entregan nada, todo es en línea, porque además de esto trabajamos en línea, empezamos con Esperancita precisamente del juguete. Entonces, pues esto sí también puede haber algo de sobrecarga de información. Pásame así. La evaluación, tenemos que cambiar los exámenes departamentales escritos, que no los podemos quitar porque esos son por clásicos y demás, los van a hacer cuando terminen todo y los van a hacer igual por preguntas cuando se vayan a la especialidad, pues no los podemos quitar, pero solo valen el 20%. El resto de la evaluación es el 80%, la evaluación por pares, la evaluación, la autoevaluación y la evaluación de nosotros que hacemos de los trabajos, cómo trabajan en los equipos de trabajo. Entonces, eso vale el 80%. Y cuando llega el primer final, el que sea final, le va a valer el 20% eso y 80% lo demás. Entonces, una premisa es que si con la evaluación
tiene menos de 5, ya ni siquiera presenta el examen final, se va a extraordinario porque, pues, por más que el 20% saque y que no saquen el 10, pues no le va a alcanzar para pasar. Entonces, teníamos que cambiarla, ¿no? Entonces, aquí la autoevaluación es fundamental. No es lógico adoptar un nuevo método y seguir con los mismos esquemas de evaluación tradicionales, ¿no? Entonces, trabajamos en el evaluatorio. Nos evalúan a nosotros al final. Ya que les damos calificaciones, tenemos rúbricas de evaluación donde ellos se evalúan por pares y donde se autoevalúan, y una rúbrica de evaluación de los profesores, pero al final del curso. Ya que les dimos calificaciones para que no haya de que me pasen, y eso nos sirve a nosotros mucho. Y es formativa, cualitativa e individualizada. Pásenme así. Bueno, ¿y para qué nos sirve esto? Pues la acreditación de los programas de formación en medicina, que ahora es en todas las carreras. Pásenme la siguiente. Entonces, la UNESCO declara ya hace 10 años, más de 10 años, ya son como 12, que la calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional, que comprende todas estas actividades, ¿no? Enseñanza, programas, investigación, becas, etcétera, equipamiento. Entonces, es muchísimo. Entonces, todas estas áreas deben de evaluarse. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Para ver la calidad de la enseñanza. Y entonces, debe hacerse una autoevaluación interna y un examen externo. Ese examen externo, que se propuso hace más de 10 años, es especialmente la acreditación que ahora se está llevando a cabo. Pero entonces, acuérdense que tienen todas las carreras una guía de evaluación, como si fuera una rúbrica. ¿Qué nos van a venir a evaluar? Entonces, evalúan desde lo que tenemos de aulas, de mesas, de sillas, lo que tenemos de métodos de enseñanza, el inglés, que los profesores cuántos están con especialidad, cuántos, y es una lista enorme la que nos hacen en la acreditación. Vienen e interrogan alumnos, interrogan profesores, para ver si es congruente con lo que la carrera está diciendo. Entonces, esa lista sirve de autoevaluación y la tenemos que hacer antes. Por supuesto, lo hacen los jefes de carrera junto con el equipo en que se rodean y muchos profesores que participamos, y logramos pasar esa acreditación para que nos digan que la carrera está en ciertas condiciones. Entonces, esto hace más de 10 años. Entonces, en esa autoevaluación, me pasa la siguiente, por favor, que ya se hace internacionalmente en todas las universidades, pues dijo la UNESCO, ¿no? Deben crearse instancias nacionales independientes para definir normas comparativas de calidad para que todas las universidades tengan las mismas condiciones reconocidas en el plano internacional, con miras a tener en cuenta la diversidad, evitar la uniformidad. Debería prestarse a la atención debida a particularidades de los contextos institucional, nacional y regional. Esta es la certificación que cada 5 años se hace o acreditación. Y los protagonistas deben ser parte integrantes del proceso de evaluación institucional. O sea, hay gente de esta cara que va a hacer evaluaciones con estos grupos acreditadores. Yo creo que también deberá de haber de psicología y de otras carreras, pero de medicina, sí hay gente que pertenece a estas acreditaciones. ¿Sí? Entonces, esto se hace en general. Entonces, se considera, de acuerdo a la Conferencia Mundial de la UNESCO en el 2009, que la educación superior es un bien público y que es una responsabilidad de todos, incluyendo el gobierno, por supuesto, pero de todo el mundo. Y entonces, para abordar temas que a todos nos interesan, como, y en los que está la seguridad, el cambio climático, la gestión, etc., y la salud pública. Y en la salud pública está pues, todas las escuelas y profesiones que participan en la salud pública, que es psicología, biología, medicina, odontología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una responsabilidad. Me pasa la siguiente. Entonces, hay que crear mecanismos, nos dijo este es el desafío 5, crear mecanismos de cooperación entre las instituciones educativas y de servicios de salud para adaptar la educación a los profesionales a un modelo universal y equitativo de prestación de la atención, que debe satisfacer necesidades de salud de toda la población. De hecho, este modelo se supone que se debe adaptar regionalmente, porque son diferentes las necesidades de México que de Estados Unidos o que de Inglaterra. Pero además del DF, son diferentes a las que hay en la sierra de Oaxaca o de otras partes. Entonces, debe hacerse adaptaciones regionales a estas necesidades.
Y el siguiente desafío es que el 80% de las escuelas para el año 2020 de ciencias de la salud habrían reorientado su atención, uno, a la atención primaria de salud, que es más que a la especialidad, la importancia es que quieren que sea la atención primaria, pero vean ustedes, a la salud comunitaria y estrategias para la formación interprofesional. Esto es declarado hace 5 años y es una finalidad para 2020. Entonces, nos está ganando el tiempo. Y en Iztacala vamos de avanzada, afortunadamente, nosotros que encontramos esto hace 2 o 3 años, porque antes era, les decía yo, multidisciplina en lo que estábamos trabajando, pues ya estamos trabajando en esto afortunadamente en Iztacala. Y el 70% de las escuelas para ese año deben estar acreditadas por una entidad reconocida. Eso ya lo tenemos, gracias a Dios, nuestra acreditación. También psicología, ¿no? Te fue acreditada recientemente, ¿no? Pasen al siguiente. Entonces, la evaluación es un proceso para determinar el valor y emitir un juicio de diagnóstico analizando componentes, funciones, procesos para posibles cambios de mejora. El problema es que, pues como nos están desgraciadamente en el nuevo gobierno que viene, que ya quitaron la evaluación de los profesores, por más mala que estuviera, yo creo que era algo importante, ya era una ganancia que se estuviera evaluando. Que estuviera muy mala, bueno, hay que mejorarla, pero quitarla. O sea, yo creo que había sido una ganancia que los profesores se evaluaran, porque ya con eso se ponían por lo menos a leer y a estudiar y a tratar de actualizarse. Pues ya la acaban de quitar. O sea, esas cosas como que no son congruentes, ¿no? Porque lo hizo el otro, ya está mal. Hay cosas que pueden estar mal, pero no quitarlas, sino mejorarlas, ¿no? Pero esto es fundamental. La evaluación hay que utilizarla para esto, no para fines punitivos ni otra cosa. Y si se utiliza para esto, pues vale la pena, ¿no? Y en este caso, va a ser para acreditación, para lograr pasar nuestra acreditación. Y ya va a estar lo de interprofesión próximamente. Entonces, en el seminario han pasado muchas, el doble de esto, por lo menos, o el triple de este número de personas, pero estas son las que han trabajaron 3 o 4 años con nosotros, muchas otras 1 año o 2 años, de todas las carreras. Y los que estamos actualmente, somos estos como aquí, me acuerdo, 2, 4, 6, 8 nada más, de médico cirujano, de dentista, de enfermería, de optometría y de psicología de soñé, de psicología normal, ¿sí? Este es el grupo durante uno de los cursos, pasen a la siguiente. Y entonces empezamos en el 2011 con la doctora Norma Ulloa, que muchos de ustedes deben de conocer. La finalidad era recuperar el carácter multidisciplinario de la Iztacala. Recordar, no sé si algunos de aquí conocieron cuando empezó Iztacala, había profesores de biología dando medicina, de medicina dando odontología, de odontología dando las diferentes carreras. De psicología no me acuerdo si había mucho, en medicina creo que no muchos, pero de las demás carreras sí habíamos muchos intercambiados, entonces era un poco la multidisciplina que se mencionaba. Pero eso se fue perdiendo con el tiempo. Entonces pensábamos como que rescatar esa multidisciplina, que de hecho así se llaman nuestras escuelas, que antes eran ENEPS, eran las unidades multidisciplinarias, ahora facultades de escuelas superiores, pero se supone que somos multidisciplinarias en ese sentido. Entonces el grupo se adoptó el nombre de Grupo de Construcción Multidisciplinar. Entonces trabajamos profesores de todas las carreras de la FESI y el objetivo era abordar alguna situación problemática, pero con carácter multidisciplinario. Entonces, pues fuimos buscando mucha bibliografía, revisándola, etc. Y en el 2011 hicimos un primer curso para trabajo en grupo, en donde hubo profesores de todas las carreras y se hicieron aclaraciones de los conceptos inicialmente de multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Todavía no teníamos el conocimiento de lo de la no habíamos llegado a encontrar esto de la interdisciplina y trabajamos ya, escogimos el método de ABP para trabajar la experiencia en los talleres y hicimos un primer taller que nos sirvió de muchísima experiencia, en donde para mí fue muy educativo, muy informativo, porque trabajamos con alumnos de enfermería, medicina, de psicología, de optometría, creo que no tuvimos alumnos, y de enfermería, poquitos también, y profesores de todas las carreras. Y fue un primer ejercicio bastante bueno. Después seguimos haciendo algunos seminarios y cuando encontramos ya en el taller, en enero del 2012, lo de interprofesión, no fue hasta el 14. El 14, porque el seminario de interprofesión ya fue en el 2015,
Entonces, ya lo vimos como un nuevo paradigma esto y adoptamos el nombre de Seminario de Educación Interprofesional. Entonces, hemos hecho unos 3 o 4 cursos para alumnos y 3 para profesores, con diferentes experiencias, porque el problema es que no lográbamos conjuntar suficiente cantidad de alumnos. Siempre eran varios de medicina, muchos de enfermería en un curso, 1 o 2 psicólogos y 1 o 2 de odontología, en un curso ninguno de odontología, y hasta el curso pasado, del intersemestre, en donde ya empezamos a trabajar las optativas de medicina, de enfermería, creo que todavía no la de psicología, pero de psicología, de optometría y de odonto se manejó por PROSAP. Entonces y fue el primer curso en donde tuvimos más de 5 alumnos de cada carrera, pero los de medicina eran 15, por ejemplo, de enfermería eran como 10, y de psicología fueron 5 o 6, de odontología como 5. Entonces ya pudimos formar grupos más profesionales. Y fue muy rico, de veras, los resultados fueron muy ricos en este último curso. En junio de 72 fue, este fue en diciembre y enero de este año. Fue el último ya con optativo y pasen la siguiente. Entonces la premisa general fue dar este planteamiento. Los problemas de la realidad educativa y sanitaria son en su gran mayoría de situaciones cuya solución demanda articulación de varias disciplinas científicas y participación de miradas e intervenciones profesionales, ¿sí? Distintas. Entonces, tradicionalmente, pues las disciplinas y profesiones dentro de las que se cultivan y privilegian puntos de vista e intervenciones particulares, pues resulta difícil hacer esto. Y resulta difícil conformar grupos multidisciplinarios o interprofesionales. Entonces, este es un problema que se nos presenta. Entonces, la propuesta era crear y desarrollar aquí en Iztacala la formación interprofesional con un carácter innovador para profesores y alumnos, ¿sí? De todas las carreras. Pasen a la siguiente. Entonces, propiciar a los estudiantes de distintas carreras la oportunidad de aprender de manera conjunta, participativa, reflexiva y colaborativa, además de autorregular. Esa era la Vamos, creo que hay muchos objetivos, quizá no los leamos todos. En los docentes era fomentar la enseñanza, aquí la interacción interprofesional, crear el espacio para esta interacción profesional y de reflexión. Pasen a la siguiente. En el currículo, crear los espacios curriculares flexibles. Esto también ha sido un poco difícil, porque la misma universidad está proponiendo ya desde hace varios años la flexibilidad. Y la flexibilidad es que un alumno de psicología puede tener una materia de medicina que le guste de algún área y que la lleve y le valgan en el currículum por otra materia de psicología, y que uno de medicina pueda tomar una igual en psicología o en odontología y se valga, o que puedan ir a otras escuelas en donde tengan un plan totalmente diferente, pero eso no lo hemos logrado. O sea, y estábamos peleando con eso cuando hicimos este cambio curricular en medicina, porque decían, bueno, es que la flexibilidad de los cambios curriculares debe ser que se vayan a España o a Francia, a otras universidades. Muy bien, pero es que, ¿cómo le hacemos que si está llevando ginecología, vaya y lleve ginecología? Pues no, eso no es flexibilidad. Él que vaya a donde vaya y a donde esté un semestre, que traiga la experiencia de lo que le hayan enseñado y le traiga y lo diga. ¿Por qué tiene que ser a fuerzas de eso? Aquí ya tendrá la posibilidad de llevar ginecología después. O sea, no es que lleve lo mismo. La flexibilidad implica que el cambio puede ser radical y que vaya a psicología y estudie la psicología de no sé qué, del ser humano en algún aspecto especial, y venga y lo implemente en la medicina y vea qué experiencia puede tener un médico en ese aspecto y le enseña además, ¿no? Entonces la flexibilidad es mucho más allá de lo que a veces pensamos, ¿no? Entonces queremos flexibilidad, pero los encajonamos en algo a fuerza a nuestros alumnos. Y esto no lo hemos logrado, pero esto es algo de lo que debemos hacer también. Que permitan que cubra créditos, que transiten de una a otra. De hecho, cuando esto lo planteamos con la directora, como que se quedó así, ¿no? Y dijo, no. Y le dio la vuelta al asunto. La primera vez hace como 4 o 5 años, cuando presentamos los primeros trabajos que hicimos, le cayó mucho, que no le llegó el 20. Ya ahora creo que ya lo está entendiendo mucho, ¿no? Crear talleres de trabajo y educación para estudiantes de cualquier carrera. Bien,
bueno, los talleres que planteamos, los espacios de interrelación entre estudiantes y alumnos, contribuir a la formación profesional, pasen en la siguiente, en los estudiantes con la educación basada en constructivismo y ABP, centrados en competencias que sean cambiar actitud, desarrollar habilidades y fortalecer la articulación de disciplinas. Les damos a ofrecer la oportunidad de aprender participativa, reflexiva, colaborativa y de manera autorregulada. Conocer otras lógicas y resolver problemas también de otras maneras, o sea, al convivir con gente de otras profesiones, ¿sí? Ver las diferencias entre nuestras profesiones, que no las sabemos, expresar puntos de vista, ¿verdad? Las siguientes. Promover la capacidad para formularse ellos solos el problema y tratar de resolverlo. Conocer existencia. Esto, cada uno de nosotros en la profesión tenemos dialectos especiales, ¿no? Que a veces ni nos entendemos. Bueno, esto favorece que entendamos muchas palabras y cosas que utilizan en psicología y nosotros no, y viceversa, y en otras carreras, ¿no? Para el lenguaje técnico, ¿no? Los profesores, pues capacitarlos para reflexionar sobre su práctica y crear espacios para experimentar interacción interpersonal y reflexiones con sus pares, entre los mismos profesores también. ¿Vale? La siguiente. Promover que exista negociación con los pares para actuar ante y con los estudiantes. El cambio de actitud entre los alumnos y los colegas con los profesores como facilitadores, las diferencias entre profesiones, promover la emergencia de puntos de vista profesionales entre estudiantes, evitar la lucha de la hegemonía. Esto tenemos que evitar, ¿no? Que no seamos diferentes. En los últimos cursos que hemos estado con los alumnos, salen muy contentos de que ahora ya se saludan entre los diferentes de psicología y medicina. Lo que antes pasábamos y nomás decíamos, ese debe ser de psicología. Ustedes seguramente, esos son de medicina, ¿no? Pero ni siquiera nos saludábamos, ¿no? Y no, es que se trata de fomentar que todos tengamos una mejor relación entre todos, ¿no? Que no haya una hegemonía profesional, evitarla, ¿no? Entre los alumnos y entre los profesores, ¿sí? Promover técnicas de disciplina, de aprendizaje teórico, para aprender mejor y resolver problemas, ¿sí? Pasen al siguiente. Muy bien, entonces estos talleres de preparación, queremos elaborar una guía que estamos apenas en pañales, para los cursos que tenemos, para que se puedan producir por otras personas, pero estamos en eso. ¿Qué requerimos? Pues el reconocimiento del seminario de educación profesional, del apoyo institucional. Esto es fundamental, es en serio. Si no hay apoyo de arriba, es bien difícil, vamos nadando contra la corriente, pero ya lo estamos teniendo, ya la directora ya se dio cuenta que esto es importante. Se contó, grupo de seminario contempla con un grupo de profesores de varias carreras que ofrece apoyo en línea de formación y pues un grupo de investigación que se desarrolle también alrededor de esto, la línea de investigación interprofesional. Pero esto necesita también de apoyo, es indispensable, ¿no? Entonces, las metas es continuar con el seminario, formar profesores y facilitadores. Esto ha sido bien difícil. Sí hemos tenido varios de los cursos que nos dicen, sí, yo quiero, porque a todos siempre los invitamos a continuar, pero a la mera hora no llegan, porque esto no tiene una paga además excepto que ahora con las optativas ya pueden sus horas con esto, sí, ¿cómo se dice? Justificarlas, sus horas de grupo. Entonces esto creo yo que nos puede dar una mejoría en que haya más profesores, porque antes era de verdad todo lo que estuvimos haciendo. No eran cursos que pagaran algo más ni nada, y sí requieren de mucho tiempo, ¿no? La guía que les decía, y cursos optativos por PROSAT por lo menos. De investigación, sí estamos tratando de hacer algo de investigación. Tenemos videograbaciones que alguno de los psicólogos precisamente que estuvo con nosotros nos dio la idea en las primeras sesiones de los primeros 2 talleres que hicimos, pero en medicina realmente tenemos poco conocimiento de análisis de las cosas de videos, y no hemos logrado, por tanto trabajo que nos ha surgido al hacer los cursos cada semestre y las 2 cosas que hemos publicado, agarrar las videograbaciones y con alguien de psicología y todo, hacer un trabajo de investigación que de ahí creemos que puede salir algo. Entonces las tenemos ahí para su análisis, está pendiente. También escribimos un articulito que salió en la Gaceta Destacada, que no lo pude conseguir para traer la copia y ponérselas, pero también ya escribimos en la Gaceta. Y también hicimos otro que es en la Revista Electrónica de Psicología Destacada, que es reciente de este año, Educación para la Formación de Equipos Interprofesionales en Atención a la Salud, que el grupo lo publicamos, está interesante, ojalá lo puedan encontrarse, el volumen 21, número 2 de junio de 2018 está
calentito todavía. Pues este grupo pues los invita a todos ustedes a que colaboren con nosotros porque necesitamos no sé si les pareció interesante, pero creo que vale la pena y tenemos mucho entusiasmo en seguir haciendo esto y pues están invitados los que quieran a trabajar un ratito con nosotros. Muchas gracias, doctor. Esperancita, que siempre nos anda invitando a estas cosas y a las TICs también, nos gusta mucho, sí. Ya que elaboramos todo el programa de medicina nosotros en línea, entonces sí, hemos colaborado los primeros en medicina. Hemos colaborado con Esperancita varios cursos de eso y también pues, muchas gracias. Y gracias a ustedes por su paciencia. ¿Algún comentario, algo que les haya hecho pensar en cómo podemos trabajar también los psicólogos de esta manera? ¿Una pregunta? Más bien es una experiencia. Ajá. Durante toda la carrera, Sí. desde un principio, tomado de psicología organizacional, yo me empecé a dar cuenta de los equipos. Aparte de que yo en mi vida trabajo secular, tenía yo que hacer equipos de trabajo, tenía yo que hacer grupos de trabajo para organizar ciertos aspectos de mi trabajo. Traté de implementarlo de una forma muy sencillita, muy así. Y siempre me encontré con una enorme resistencia de nosotros como líderes. Sí. Enorme resistencia. Yo quise hacer así como un protocolo de qué teníamos que hacer cada uno. Resistencia y resistencia. Y no es fácil. Los únicos dos equipos fue en séptimo y octavo que más o menos se acostaron, siendo que en octavo grado, en octavo semestre, una de las tutoras, la maestra Elizabeth, nos mandó todo un protocolo al que debíamos ajustarnos como parte de nuestra enseñanza dentro del módulo. Y aún así, encontramos resistencia. Y yo dejé de luchar. Dije, bueno, 6 para todos. Ya. ¿Por qué sucedía? ¿Por qué acepté ese? Bueno, no fue 6, fue 7. ¿Por qué lo acepté? Porque en anteriores circunstancias yo me ponía a hacer el trabajo de 3 o 4. Porque yo quería una calificación más o menos adecuada. Y todos se sentaban a ver cómo trabajaba yo, ¿no? Y yo desde un principio, primero enojada, les decía, bueno, a ver, díganme, ¿quién no quiere trabajar? A mí molestarlos, porque me estorban, ¿no? Díganme, ¿quién no quiere trabajar? Y yo me hice lo demás. Les proponía entrevistas por Skype, apenas el semestre pasado, el séptimo y octavo, apenas lo hicimos con Skype. Y fue bien rico trabajar y fue bien provechoso porque justamente eso que acaba de decir ¿no? Tú no sabes esto, enséñame, ¿no? ¿Y cómo sabes aquello? Enséñame. Dime cómo le hago. Y así te comparto la pantalla, mira, pícale aquí, pícale allá. Así es como se busca, así es como se hace. Y todos salimos, creo yo, satisfechos del trabajo en equipo y aprendimos más. Claro. Pero hay una profunda resistencia. Yo hasta cierto punto llegué a pensar que realmente como persona no nos sentimos lo suficientemente capaces para desempeñar una forma de estudiar, autorregularnos, autogestionarnos. Estamos siempre dependiendo con esa cultura ancestral en México de la educación. Forzosamente tenemos que tener un capataz que nos esté con el chiquitito haciendo el trabajo. Y nos perdemos de grandes enseñanzas, de grandes satisfacciones en la enseñanza, por estar poniendo esa barrera y esa resistencia a no desarrollarnos mentalmente como estudiantes primero y luego como profesionales. Sí, a por eso estas se alturas, propone desde temprana a después estas de alturas, el momento de la carrera. exactamente, a estas alturas estamos en Pero eso rompe precisamente esas resistencias, esas barreras que ponen, si desde que empiezan a trabajar en grupo y a respetarse y a decir sus cosas, permitir que los otros hablen,
Todo eso es parte del proceso, es interesante. Sí lo logran los muchachos. Bueno, nosotros tuvimos satisfacción en los últimos Sí. Ajá, hay atrás que Bueno, pues a mí me emociona un poco esta parte de escuchar esa apertura cultural que se está dando, ¿no? Porque creo que el trabajo interdisciplinario y hacer equipo, como usted lo menciona, en el área de la salud específicamente, me imagino también en otras áreas, pero me pongo a pensar en un individuo, ¿no? ¿Qué calidad le puedes dar a un individuo a darle atención complementaria, ¿no? A verlo como toda una totalidad, ¿no? O sea, como decía, a lo mejor sí nos podemos saber un diabético, como mencionaba, todo el aporte que se le puede dar, y la parte del psicólogo desde la entrada de, a ver, tu enfermedad no es que te vas a morir mañana porque te acaban de decir que eres diabético, ¿no? Que se le dé esa atención, que se le dé esa importancia a la emoción que le va a dar el recibir un diagnóstico. Claro. Entonces creo que sí se puede conjuntar y se puede hacer un trabajo en equipo muy, muy provechoso, ¿no? Para el individuo. Entonces me emociona ver que ya se está dando esa apertura. Sí, sí, algo que es muy, hay que reconocer el trabajo que están haciendo el doctor con todo este equipo, del que veíamos que efectivamente hay pocos de psicología, yo participando activamente, ¿no? Porque en el taller yo veía varias caras conocidas, pero esa es La asistencia. Ajá, la asistencia. Es que cuando, también para su ayer es un requisito que a los profesores nos dan nuestra lista de cotejo de lo que debemos hacer, y uno de ellos es que debemos de programar una actividad colaborativa, y es obligatoria, tiene que ser dentro de la evaluación. Solo viene eso, y por lo que yo he visto con mis compañeros, cómo yo lo hago, cómo ellos les toca verlo, si les dan un protocolo o nada más te dicen que se hace en equipo, es que no se sigue una metodología. Y lo que nos expuso el doctor implica el trabajo para aterrizar una metodología, o sea, desde el cuadrito que nos pone de qué es un grupo y qué es un equipo, cambia completamente pensar cómo podría darse el trabajo colaborativo y qué escenario lo posibilita y cómo participamos en él, ¿no? Entonces, me parece que es algo que sucede, que es también parte de la formación, que qué bueno que existen propuestas metodológicas para formarse y saber trabajar en equipo, ¿no? Porque en realidad solamente se menciona, incluso en el constructivismo es muy recurrente hablar que el trabajo colaborativo logra esto, hace, facilita, permite, bla, 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 pero no hay no se dice claramente cómo formarte, no se nos forma para hacerlo. Entonces pueden suceder experiencias como de este tipo, ¿no? Se forman roles que varios conocemos cuáles son, más o menos, sin hacer experimentos ni estudios, pero que son de lo que no funciona y no se logra en realidad, ¿no? Porque el profesorado lo que hacemos es que recibimos un trabajo y el proceso de cómo se obtuvo no se da, y lo que nos presenta el doctor es cómo en la enseñanza de sus materias enseñan a trabajar en equipo, la investigación, la exploración, el indagar y por qué buscas, no nada más como los otros profesores, les pedí mi investigación de qué es esto y me traen todos esos artículos que estoy seguro ni leyó. Sí, porque nos basamos en un producto y no en todo el proceso, ¿no? Y aquí vemos una experiencia materializada del proceso de trabajo en equipo y con objetivos de la interprofesión, ¿no? Que es lo que les ha, pues ustedes han ofrecido a los estudiantes y también a los académicos que ya están trabajando así, ¿no? El poder tener esas experiencias con resultados muy distintos al ejemplo que pone Patti, y que también en psicología nos hace falta, ¿no? Si, por ejemplo, cuando vamos a las escuelas, atendemos, nos dicen, es que no me pone atención,
Y entonces empezamos a pensar en algún problema para el niño que no pone atención, cuando a lo mejor solo no escucha. Claro. Y entonces no vamos a las escuelas trabajando con esos equipos que podría ser que padre que fueran, con estudiantes de medicina también, con estudiantes de odontología, y que la práctica que llevamos allá, exactamente, ¿no? También lo estoy viendo en organizacional, sabemos que nuestros estudiantes de psicología también pueden trabajar en el ámbito de la consultoría, y para eso, para formar organizaciones o empresas, no pueden hacerlo solos. Es el lenguaje técnico, que algo que en la metodología que usted menciona sí se resuelve, porque desde la licenciatura o antes te formarías en el lenguaje técnico de los demás. Y el problema que ahorita estamos teniendo en la SEP es que para las personas pueden estar nombrando algunas cosas de una manera que para el trabajo que nosotros realizamos significa otra, ¿no? Y entonces no hay como un rollo de quién es la culpa, no es de eso, sino es de entendimiento, incluso desde el lenguaje. Es la comunicación. ¿No les platicó algo el doctor Dante Amato de las core competencies, con las competencias centrales? No, creo que no. Creí que lo había abordado. Esas competencias centrales están revisadas y publicadas, muy interesante, un documento muy largo, como de 100 hojas o más, no más, como 150 hojas, de como 8 o 9 asociaciones médicas, de farmacéuticos, de odontólogos, de psicólogos, y 4 más por allá en Estados Unidos, y que son las competencias centrales que debe tener todo estudiante de universidad, de cualquier universidad, de cualquier profesión, y que son la ética, la comunicación, el trabajo en equipo y la formación o el respeto de los roles. Y esas 4 las manejamos en el curso. Esas 4 las manejamos en el curso para profesores y alumnos de interprofesión. No las hemos manejado como tal en el curso normal de medicina, pero las integramos un poquito cuando revisamos las cosas. Pero analizamos y las analizamos poniendo casos de cuándo se rompen los roles, cuando se rompe la comunicación, y cómo le va al paciente. Y son muy interesantes porque son casos que sacamos reales y muy interesantes, muy padres. Entonces, la gente se queda impactada de la importancia de seguir un rol, de seguir un trabajo en grupo, de la comunicación, claro, de los aspectos éticos, ¿no? Entonces, esa parte que metemos al curso está muy, a mí me encanta, porque la gente sí se empata. Lo que nos falta es sacar casos de psicología, les enseño, porque los que tenemos la mayoría son médicos, uno odontológico, pero pues lo anterior, con el tiempo tiene que ir uno enriqueciendo, pero esto es cosa de... Sí. Nosotros empezamos apenas en pañales y ahí vamos avanzando un poco. Pues en las oportunidades que tengamos, nos estaremos acercando. Sí, con todo gusto. Serán bien recibidos. Si gustan la presentación, se la puedo dejar a Esperancita y se la puede pasar en un igual si le con todo gusto. Sí, tienen una sistematización de acciones traducidas en objetivos muy detallada, que no es algo que uno imagina cuando, por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? Te dicen, haz trabajo colaborativo. ¿Y cómo, no? Sí, ajá. Y los estudiantes, algunos puede ser que sí, hay profesores que detallan cómo, pero no hay una metodología explícita. Son a partir de las experiencias de cada profesor. Yo misma les platicaba hace rato cómo fomento contacto de tutoría, pero para eso desactivo otras cosas porque no están acostumbrados a cierto tipo de actividad, y lo mismo pasa, ¿no? Hablamos mucho del trabajo colaborativo, pero no estamos ni entrenados en ello, ni nos sentamos a ver una metodología para crear el ambiente que lo logre. Y esto que nos acaba de presentar, sí lo hace. Las experiencias que han tenido también. Nos quedan muchas cosas que podemos seguir consultando con ustedes, y también para materializar las investigaciones que por lo pronto en este momento podemos hacer. Pero creo que también algo que me ha gustado en las actividades que tratamos de organizar, pues es que no solamente se queda como
material para el proyecto, sino que cada uno de los estudiantes pues va a pasar por aquí, tienen que seguir en su andar profesional, y creo que este tipo de conferencias también contribuyen a repensar y incluirla en lo que quieren hacer ya en su profesión. Pues le agradezco mucho, doctor, y le equipo le pregunto